Capítulo 32, antes de la vorágine. La paz es contradictoria por su propia naturaleza. La gente lo anhela. Hablan para detener la lucha y la violencia, todo en nombre de la paz. En este mismo momento, los mejores shinobi del pueblo escondidos entre las hojas se estaban preparando para marchar hacia una batalla por él. La mayor ironía es que la paz es algo que debe protegerse mediante la violencia. Por el bien de su futuro, de sus hijos y por el bien de todo el mundo shinobi, a veces tenías que ser un hipócrita. Los enviados de Konoha se habían extendido por todas las naciones elementales para llamar a los shinobi a la batalla, pidiendo a los Kage sus campeones para apoyar la lucha contra un enemigo común cuyo objetivo final era robar todo el Biju y meter la voz en un genjutsu interminable. Minato eligió cuidadosamente no compartir más detalles de los absolutamente necesarios, pero aún así proporcionó suficiente información para que el Kage al menos considerara su solicitud. Extrañamente, el mundo shinobi respondió a la llamada. Los combatientes provenían de las 5 naciones, si no ejércitos, al menos los más fuertes que sus tierras podían ofrecer. No era porque Onoki había dejado ir su odio actualmente latente, sino porque Kitsutsu se había ofrecido como voluntario. El Raikage tampoco superó su terquedad, pero B fue más terca que él esta vez. El Kazekage envió a todo un escuadrón sin siquiera preguntar nada, con la esperanza de pagar la deuda que tenía con Minato y su hermano. Todo esto fue posible gracias a un solo hombre. Debido a los lazos que hizo, las amistades y alianzas que había estado construyendo en todas las naciones durante los últimos 11 meses desde que Uzumaki Naruto se estrelló en la era. No eran las fuerzas aliadas shinobi ni siquiera una unión, pero fue un gran paso hacia eso. Por primera vez desde que los shinobi caminaron por la tierra, las grandes naciones lucharían juntas y no entre sí por objetivos egoístas como la tierra, el poder o los recursos. Esta vez lucharían por el bien de los futuros reyes, los niños de Iwa, Suna, Kuno, Kiri e incluso los países más pequeños. Las armas tintinearon cuando las piedras de afilar rozaron sus superficies en la habitación, por lo demás silenciosa, debajo de la torre del Hokage. El shinobi los afiló hasta un borde afilado para cortar sin esfuerzo incluso una bufanda de seda que caía. Innumerables kunai se deslizaron en bolsas en silencio para ocupar sus lugares junto a cientos de humo, destellos y quién sabe qué tipo de bombas. En el piso más alto de la torre, Naruto, Minato, Jiraiya y Sarutobi se prepararon para la batalla a su manera, repasando cada pequeño detalle que el viajero del tiempo podría proporcionar sobre las habilidades y la estrategia de Obito una y otra vez. Naruto se frotó la cara y dejó escapar un gruñido profundo, pero a mitad de camino se transformó en un suspiro de cansancio cuando la fatiga se apoderó de él. Contarles todo lo que podía recordar repetidamente lo estaba empujando más allá de sus límites. Y definitivamente había estado en sus límites durante las últimas horas, balanceándose continuamente en la delgada línea que separaba su mente lógica y emocional. Recordando un pasado que no estaba dispuesto a recordar, se sintió como un kunai empujado en su corazón incluso para recordar algunos de esos eventos, pero hablar sobre las técnicas y cómo mataron a sus compañeros durante la guerra fue como un giro con ese kunai. Con cada frase. Luchó para no recordar los detalles que estaban tan ansiosos por conocer. Lo único que le impidió gritar no más. Era la creencia de que esta información le salvaría la vida. Naruto finalmente llegó al final de sus historias con su última batalla contra Obito y lanzó una mirada suplicante a su padre, quien hasta ahora había escuchado sus explicaciones con el ceño fruncido. Minato recorrió con la mirada la forma tensa de su hijo hasta que se establecieron en su expresión cansada. El Kage hizo una mueca y asintió con la cabeza y Naruto inmediatamente se desplomó en el sillón como un títere sin sus cuerdas, finalmente aliviado por la presión de recordar. Jiraiya se dirigió al otro lado de la habitación en silencio para mirar por la ventana, apretando tranquilizadoramente el hombro de Naruto mientras pasaba. Deberíamos dejar a B-san aquí. Traer a otro Jinchuriki adentro es una tontería. Naruto soltó un bufido. Octopops es un shinobi súper fuerte. Está casi sincronizado con Gyuki, y fue un gran activo de nuestro lado durante la guerra. Puede cuidarse a sí mismo, incluso si ahora es un poco más débil, todavía puede serlo. Una de nuestras cartas de triunfo. Además, él ya está aquí. Si lo dejamos atrás o lo enviamos a casa, arruinaría la confianza que hemos estado construyendo entre nuestras naciones. Dejando escapar un suspiro, Minato asintió y esto solo hizo que su antiguo maestro hiciera una mueca. Necesitaremos a Kakashi para esto. Si su Sharingan funciona en pareja y pueden abrir el mismo portal, necesitaremos que él se ocupe de Obito. Pero él no está listo para eso.
Todavía no, murmuró Jiraiya, con una voz amarga desde el otro extremo de la habitación. Naruto dejó escapar un gruñido de frustración y protesta, pero su padre fue más rápido. No. No podemos esperar hasta que llegue a ese nivel. Es cierto que en la línea de tiempo original de Naruto única Kakashi fue capaz de seguirlo en esa dimensión, pero aquí Obito es más joven, más lento y sin experiencia con sus habilidades. Él es vulnerable. Pero Kakashi también. No lo arrastraré a esto. Podemos hacer esto sin él. Naruto, me dijiste que pude liberar a Kurama de su influencia. Para esto tuve que tocarlo. Puedo seguirle el ritmo. La única respuesta de Naruto fue un débil asentimiento, sin tener la energía para siquiera decirle un débil sí. El destello amarillo dejó escapar un suspiro, se acercó a su hijo y le apretó el hombro de manera alentadora. Pronto terminará, lo prometo. Pero tenemos que repasar una cosa más. Naruto lo miró a través de su flequillo y asintió lentamente, pero no hasta que Minato le envió una sonrisa tranquilizadora que de alguna manera lo cargó un poco. Necesito hablar con Kurama. Naruto no respondió, sino que reunió suficiente chakra para un solo clon de sombra y dejó que la técnica se liberara. Los rasgos del clon casi instantáneamente comenzaron a transformarse, sus caninos se expandieron a medida que las marcas de sus bigotes se engrosaron y el azul de sus ojos se volvió lentamente carmesí. Un segundo después, la expresión una vez angustiada de la réplica se volvió tranquila y serena, casi fría, pero aún curiosa cuando se volvió hacia el Kage. ¿Qué quieres saber? Minato se sentó en el brazo de la silla junto a Naruto y se cruzó de brazos. Todo sobre la noche Kusinai, respiró hondo para estabilizar su tambor y continuó. Morí. Todo sobre Obito y sus habilidades que había demostrado durante ese evento. Naruto hizo una mueca y se retorció más profundamente en la silla, pero dejó de moverse tan pronto como su padre se inclinó hacia él. Sus hombros se encontraron y el pequeño contacto y su calidez lo calmaron de inmediato. Kurama observó el pequeño intercambio por un momento de silencio antes de responder. No era del todo consciente de lo que estaba sucediendo afuera mientras Obito me controlaba, pero sí recuerdo el nacimiento de Naruto y el sellado. Sin embargo, no creo que eso suceda de la misma manera en esta línea de tiempo debido a nuestra llegada. Puedo contarte más sobre esto, pero sería una pérdida de tiempo. Lo que realmente necesitas saber más es sobre el poder, el estilo y las técnicas actuales de Obito. Y eso solo se puede lograr inspeccionando la pelea entre tú y Obito, entre el nacimiento y el sellado. Pero desafortunadamente, estaba demoliendo a Konoha en ese momento, así que en realidad no vi nada de eso. El único que podría hablar de verdad sobre eso eres tú, Minato. El zorro hizo una pausa y una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. Hay una forma de obtener esta información de tu versión futura. ¿No es así, Yondaime? Minato arqueó la ceja, sus ojos mirando con curiosidad las facciones de Kurama. El zorro dejó que su sonrisa se ampliara y el Kage hizo una mueca ante el hecho de que lo habían atrapado. Al final, levantó un hombro y lo dejó caer. Bueno, creo que podría contactar a mi yo mayor en el sello. Naruto arqueó una ceja y observó con sospecha el lenguaje corporal nervioso de su padre. Oye, ¿cómo sabes de él? Bueno, sabes que hubo un momento en el que pinché tu sello Y. Él y yo tuvimos un minuto para hablar. Minato cerró la boca con un clic audible y esperó el juicio de su hijo. No más mentiras. No más secretos. Ese era su trato, y gracias a Fox estaban comenzando a actuar de esa manera. Hizo una mueca y se quedó en silencio, pero afortunadamente antes de que la situación pudiera empeorar más, Kurama intervino con una sonrisa complácida. No importa, y no es necesario. Usted tiene esos recuerdos, Naruto. Minato le mostró lo que sucedió en aquel entonces. El silencio reemplazó la conversación previamente tensa, cada hombre se dejó llevar por sus propios pensamientos. Kurama miró a Naruto, esta vez dirigiéndose a su compañero que estaba sentado allí, con los ojos cerrados y el ceño fruncido en una línea preocupada. Deberías hablar con ese Yamanaka. Naruto no respondió, sin darse cuenta realmente de que se dirigían a él hasta que no pudo deshacerse de la molesta sensación de que los ojos estaban fijos en la parte posterior de su cabeza. Así que lentamente se obligó a abrir los ojos para darse cuenta de que la atención de todos estaba pegada a él. Una sonrisa tímida se extendió por su rostro y se rascó la nuca. Realmente no estaba escuchando. Kurama soltó un gruñido y repitió. Dije que deberías hablar con ese Yamanaka y pedir ayuda. Naruto arqueó una ceja. Inoichi. No, idiota, esa no. La chica en tu paisaje mental. Ingo Ino, como se llame.
Sus habilidades serán útiles ahora, gruñó Kurama, golpeando a Naruto en su corona. El rubio frunció el ceño mientras cuidaba su cabeza palpitante y abrió la boca para replicar con algo desagradable, pero el zorro fue más rápido mientras ladraba. Solo hazlo, está bien, está bien. Dios, estás enfadado hoy, murmuró Naruto, pero hizo lo que le dijo. Cerró los ojos y obligó a su corazón a latir más lento, casi congelado junto con el flujo de su chakra. Un latido más y ya podía oler el olor extraño e invasor de los libros viejos y los pergaminos a su alrededor. Lentamente abrió los ojos y ella estaba allí, mirándolo con curiosidad. Sus ojos se desviaron hacia sus propios brazos, su ceja ya arqueada. Se siente extraño, murmuró Ino, con los ojos pegados a sus manos, observando cómo las abría y cerraba. Es diferente a la última vez, le explicó al desconcertado Naruto y dio un paso hacia el atónito chico. Te di algo de chakra adicional esta vez, retumbó la voz de Kurama desde todas partes, las ventanas de las vitrinas tintinearon cuando el profundo tenor las sacudió. Ino miró hacia el alto techo y dio otro paso hacia Naruto. Luego otro y ella continuó hasta que estuvo a solo una pulgada de él. Naruto parpadeó cuando algo cálido rozó sus mejillas y le tomó otro segundo darse cuenta de que era la respiración de Ino. Levantó sus brazos repentinamente temblorosos, deteniéndose en el camino por un momento hasta que se encontró con la sonrisa alentadora de Ino y colocó un mechón rubio platino detrás de las orejas de Ino. ¿Eres real?, exhaló Naruto, su voz temblaba de emoción. No. No es real. Pero sólido, susurró Ino y al momento siguiente él estaba en su abrazo, sus brazos casi dolorosamente cerrados alrededor de él. No dudó en devolverlo. Se quedaron así durante segundos, minutos, quién podría saber cuánto tiempo, hasta que Kurama rompió el precioso momento. Nos estamos quedando sin tiempo. Con mi chakra, deberías poder mostrarle uno de tus trucos a Naruto. ¿Qué trucos?, preguntó Naruto, mientras lentamente desenredaba sus brazos alrededor de su compañero. Hizo una última mirada de pesar a la todavía sonriente Kunoichi y dio un paso hacia atrás para ganar algo de espacio. ¿Quieres decir que tiene una manera de mostrar mis recuerdos a los demás? ¿Sin todos esos dispositivos espeluznantes? Sí, lo hago, estuvo de acuerdo Ino y también dio un paso hacia atrás. Pero no solo le mostrarás tus recuerdos, los transferirá. ¿Transferir? Naruto frunció el ceño, observando cuidadosamente cómo la chica corría lentamente a través de una cadena corta de señales con las manos. Cuando terminó, extendió un elegante dedo y gradualmente tocó su frente. Entonces sucedió. En un momento no estaba allí, luego en el siguiente. Un recuerdo de un jutsu del que hasta ahora ni siquiera había oído hablar y mucho menos conocido. No solo las señales con las manos necesarias, sino todo lo que se necesitaba para realizarlas. La cantidad de chakra, cómo debe fluir, cómo debe mantener su meñique un poco más separado que en la descripción original para reducir su costo de chakra. Podía sentir el recuerdo incluso en sus músculos. Dejó caer la boca y la miró con los ojos muy abiertos, todavía perplejo. Su sonrisa se suavizó, luego de repente se ensanchó en una sonrisa descarada. ¿Qué? ¿Pensaste que eras solo tú quien mejoró con el paso de los años? Naruto soltó un bufido y negó con la cabeza. No, claro que no. Naruto se congeló de repente, con los ojos desorbitados. Oye. ¿Así que te acuerdas después de todo? Ino se encogió de hombros, pero el descaro aún estaba en su sonrisa. Mentí, se rió y le dio un pequeño empujón al shinobi. Vete ahora. Muéstrales de lo que Uzumaki Naruto es capaz. Y hazme un favor. Dale a Madara lo que se merece. El chico dejó que su sonrisa creciera hasta que finalmente llegó a sus ojos. Asintió y, tras una última mirada de agradecimiento a su camarada, abandonó su paisaje mental. Hubo un pico en el chakra de Naruto y Jiraiya dio un paso hacia el rubio tan pronto como su ritmo cardíaco se aceleró a su ritmo normal. Entonces, ¿qué pasó? Naruto dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo y abrió los ojos para mirar a sus compañeros expectantes. Una amplia sonrisa se extendió por su rostro, lo suficientemente amplia como para alcanzar sus ojos una vez más. Tengo un jutsu genial de ella. Estalló felizmente y solo una línea fina como un cabello lo impidió literalmente rebotar sobre la oficina. De repente se enderezó y se paró frente a su padre, su fatiga anterior no se encontraba por ninguna parte, sus manos ahora en el primer símbolo.
Puedo mostrarte lo que quieres saber. Ahora terminó los letreros en unión con la frase, un dedo ya extendido hacia la frente de su padre. Naruto hizo una pausa, esperando que Minato estuviera de acuerdo. Un pequeño destello de chakra saltó ávidamente desde la punta del dedo hasta la piel de Minato, y tan pronto como lo alcanzó, asintió casi de inmediato. La sonrisa del Jinchuriki se desvaneció lentamente cuando la seriedad tomó su lugar. Tocó la fría frente de su padre y soltó la técnica que hasta ahora estaba reteniendo del gatillo. Solo tomó un segundo, un breve y frágil momento de quietud antes de la tormenta. Entonces, de repente, estaba allí con la velocidad y la ferocidad de un rayo. Minato dio un tembloroso paso hacia atrás y cubrió la distancia entre él y el sillón que Naruto había ocupado anteriormente para literalmente chocar contra él cuando su pie se sacudió bajo la presión repentina de los abrumadores recuerdos. La pelea con Obito fue corta, como todo debería ser con el Yellow Flash involucrado. Obito era rápido y no podía negar que era inteligente, pero al final todo dependía de la velocidad. Y en eso, Minato seguía siendo superior. Pero más recuerdos se deslizaron sobre esa noche. Su hijo realmente trató de tener cuidado, restringiendo la mayoría de los eventos que no estaban conectados con la pelea real con Obito y sus habilidades, pero Naruto no pudo contenerlo todo. Destellos de imágenes, olores y sonidos estallaron en la mente de Minato por momentos antes de desvanecerse de regreso al lugar de donde vinieron. Un grito penetró en la oscuridad. Kusina, Minato reconoció vagamente. Fue agudo y dolorido, pero lleno de anticipación e impaciencia. Otro lamento, esta vez de un bebé. Un toque de alegría abrumadora y el dulce olor a vainilla, y luego desapareció. Trató de agarrarse a ese pequeño fragmento pero fue en vano. Se le escapó de las manos como seda fina. Una escena diferente, esta vez nítida y clara. Una máscara naranja brilló, luego el olor a hierro de la sangre. Un bebé gritó en protesta cuando fue lanzado al aire. Era más capaz de oler el hedor invasor cuando docenas de etiquetas de bombas cobraron vida en la piel de Naruto de lo que realmente lo vieron, luego, afortunadamente, desapareció. Un parpadeo de una cola carmesí, y todo un distrito desapareció de Konoha. Otro grito vino desde la distancia, amortiguado por la bravuconería a su alrededor, pero aún podía reconocer el dolor en su tono agudo. Gamabunta gruñó y se movió debajo de él, el bosque gimió bajo su peso. Cadenas de oro se dispararon desesperadas hacia el zorro furioso. Una imagen final lo hizo sellar su boca con un chasquido audible y curvar sus manos con fuerza alrededor del borde del sillón. Un destello del rostro de Kusina, los labios y la barbilla pintados de rubí por la sangre que fluía, pero ella seguía sonriendo, más suave de lo que nunca la había visto. Huele. Dolía más de lo que podía entender. El conocimiento de que Kusina se habría ido. Luego de repente se detuvo cuando una determinación sombría tomó el lugar de su miseria anterior. Minato parpadeó, tratando desesperadamente de despejar la niebla blanca que repentinamente ocupó toda su visión y mente. Gradualmente se aclaró y el Kage dejó escapar un suspiro para calmarse y se pasó una mano por el cabello. Cuando finalmente reunió su psique destrozada, ignoró a todos los demás a su alrededor, sus ojos encontraron una pequeña nube hinchada fuera de la ventana y clavó su mirada en ella. Observó cómo se movía lentamente con el viento, los bordes se desvanecían gradualmente hasta que no había formas reconocibles, solo el cielo azul. Por primera vez sintió el peso de esa noche. El verdadero peso de la responsabilidad que Naruto había estado cargando durante todos estos meses. Dejó escapar otro suspiro y finalmente cerró los ojos y se dejó caer en la silla con una exhalación suave e inaudible. ¿Qué has hecho, Obito? La noche anterior a la partida fue tranquila, silenciosa y el primer día de octubre fue frío. El invierno se mostró por primera vez, la escarcha brillaba en las ventanas de la mansión Hokage. Naruto observó los cristales relucientes de cerca, con las manos cruzadas en el borde, la barbilla apoyada en ellos, la nariz casi tocando el frío vidrio. Un escalofrío recorrió su espina dorsal ante la sensación helada en su rostro, pero se calmó a mitad de camino en la cálida habitación a su espalda. La ropa se revolvió detrás de él, el constante, débil pero dulce olor a vainilla se hizo más evidente cuando Kusina se acercó a Naruto. Aprovechó la energía de la naturaleza, dejándola fluir a través de sus espirales hasta que encontró la pequeña vida a sus espaldas que estaba buscando. La presencia era pequeña, casi imperceptible incluso con el más mínimo indicio de senjutsu en él, pero era suficiente para asegurarse de que la pequeña vida estuviera bien.
La mujer le pasó los dedos por el hombro hasta llegar a la línea del cabello y el chico dejó caer las pestañas junto con la última gota de senjutsu, entregándose a la cálida sensación de los dedos cariñosos y al raro momento de paz en su vida. Los dedos de Kusina acariciaron la pequeña grieta entre su mejilla y barbilla, buscando más agarre, y obedientemente inclinó la cabeza para ceder a sus demandas. Su mano se deslizó sobre su mejilla, sus dedos trazaron suavemente la grasa de bebé persistente en su rostro. Se permitió ser arrullado en un estado medio despierto, medio dormido durante minutos, sin importarle nada, solo concentrándose en la cálida sensación del toque de su madre que tanto había deseado. Una grieta olvidada gritó bajo un nuevo peso cuando Minato pisó el viejo piso de madera. Dejando escapar un suspiro, Naruto finalmente se enderezó. Kusina no dejó que su toque se rompiera, ni siquiera por un segundo, sus manos siguieron el lento movimiento de su hijo hasta que Minato estuvo a su lado, observando en silencio el pequeño intercambio entre madre e hijo. Solo entonces se movió para dejar caer su mano, pero Naruto la detuvo. No con fuerza, sino con una simple inclinación de cabeza mientras perseguía sus manos en su movimiento. Fue suficiente para que ella se detuviera y dejara que su hijo se presionara una vez más en la palma de sus manos por un último segundo antes de que él le diera un pequeño beso en la palma. Los labios de Minato se curvaron hacia arriba, pero todavía no se atrevía a romper el momento entre ellos. Ya se sentía un intruso desde el momento en que Naruto se enderezó. El rubio finalmente lo miró, con los ojos nublados, el rostro enrojecido y parecía casi febril, pero no por enfermedad sino por felicidad. El Kage se inclinó hacia su esposa para buscar contacto, su mano ya estaba en el hombro de Naruto, la otra cuidadosamente envuelta alrededor de la cintura de Kusina. Se entregaron por completo a este pequeño y pacífico momento, sin hacer nada, sin pensar en nada, solo buscando toda la calidez a su alrededor que abrazó a la familia reunida en esta noche fría. Antes de partir mañana por la mañana. El aire en las puertas estaba pesado con los diferentes estados de ánimo mezclados. La anticipación, el miedo, la tensión y la tristeza de quienes acudieron a despedirse de sus seres queridos. La emoción de aquellos que pensaron que esta sería su gran oportunidad para mostrar sus habilidades y subir en la escalera imaginaria de la jerarquía. Y el frío cálculo de cómo algunos vieron esta misión. Kusina abrazó a su esposo bajo las sombras de un roble gigante, el líder utilizó el movimiento para robar un pequeño beso de la mujer, ocultando su intimidad a ojos no deseados. Kakashi dejó que la mueca que había estado conteniendo se extendiera por su rostro, su concentración disminuyó solo por un segundo antes de volverse hacia Naruto, quien revisó su mochila por tercera vez en una fila en los últimos 5 segundos. Jiraiya charló casualmente con Kitsuchi al otro lado de la carretera, mientras el Kumo Jinchuriki siempre ruidoso por una vez escuchaba en silencio su conversación. Naruto finalmente se aseguró por cuarta vez de que sí, que no había dejado nada en su habitación, y sí, incluso el repuesto del sello de barrera de repuesto también estaba en su mochila, y dejó que sus ojos vagaran por la pequeña multitud. Un ambú solitario esperaba en silencio junto a la casa de vigilancia, con el rostro cubierto por la fría máscara de porcelana. Naruto no podía reconocer el cuervo que simbolizaba, pero incluso sin su nariz o sus otros sentidos, la desordenada masa de cabello negro era más que suficiente para saber que era Shisui. Sarutobi Hiruzen observó al shinobi reunido desde la distancia, su pipa vacía de fuego o incluso de cualquier hierba, pero aún la masticaba distraídamente. Estaba demasiado perturbado para volver a llenarlo antes de partir de casa, y este pequeño desliz se quedaría con él hasta su tumba. El profesor simplemente lo olvidó en sus propias emociones encontradas. Con suerte, nadie lo notaría nunca, especialmente Jiraiya, o sería la diana viviente de sus bromas sobre su senilidad invasora. El anciano Kage dejó escapar un suspiro largo y cansado, que realmente contó historias sobre la edad que se sentía en ese momento. Dejó que sus ojos vagaran por la reunión, observó el estómago redondo de Kusina, luego sus ojos se desviaron hacia el mismo niño que nacería pronto si todo iba de acuerdo con el plan que discutieron. Hubo un cambio en la atmósfera alrededor del shinobi extranjero cuando Minato se acercó a su hijo en las enormes puertas de madera, seguido de cerca por Kusina. Un ligero malestar, pero pronto se sacudieron el sentimiento. El Kage recorrió con la mirada la reunión, descansando su vista en cada uno de los voluntarios antes de asentarse una vez más en la expresión nerviosa de su esposa. Ya se mordía el labio inferior en carne viva desde la mañana, y solo el chakra del zorro evitaba que sangrara.
Los labios de la mujer temblaron y se lanzó hacia adelante, desatendiendo los ojos curiosos que los rodeaban y se arrojó a los brazos de Minato, arrastrando a Naruto con ella en el mismo movimiento para unirlos en un abrazo desesperado. El Kage le dio un último beso a su esposa para calmar su enfado por no dejarla venir con ellos y silbar su ansiedad con el pequeño contacto. Naruto imitó a su padre, plantando un pequeño beso en su otra mejilla. «¿Todo va a estar bien, promesa?», murmuró en el cuello de Minato. Una pregunta débil y sin sentido, pero Kushina todavía quería escucharla. Necesitaba escucharlo. «Lo prometo. No dejaré que nadie muera bajo mi supervisión». No me retractó de mi palabra. Los labios de Minato se volvieron hacia arriba en una pequeña sonrisa y mantuvieron el contacto por algún tiempo, antes de que finalmente lo rompiera con arrepentimiento para llevar al equipo desigual al corazón del cementerio de la montaña. La velocidad que Minato había estado dictando estaba lejos de su reputación, pero también lejos del placer. Viajaron con un ritmo semicómodo, pero aún eficiente, con cuidado de no sobrecargar al inusual grupo. El viajero del tiempo aceleró el paso para alcanzar a su padre, corriendo con él en completa sincronía. Saltaron en unión, lanzaron sus piernas en el mismo segundo e incluso sus corazones tomaron el mismo ritmo con el tiempo. Naruto no pudo mantener el silencio más y miró a su padre. «Entonces, ¿cómo lo haremos? Quiero decir, sé que pasamos por un montón de opciones, pero ¿qué piensas?». Minato frunció el ceño en concentración, dando un salto más grande desde una rama de lo que realmente era necesario. «Seguiremos las tácticas como discutimos. Y definitivamente no necesitamos ningún movimiento imprudente de su parte. Sabes que podría haberme obligado a usar todas mis fuerzas, ¿verdad?». El Kage no respondió, pero su rostro se endureció al comprender, por lo que Naruto continuó. «¿Qué haremos entonces? ¿Cómo explicaremos el chakra de Kurama a los demás? Quiero decir, estoy bastante seguro de que Octopops podría sentirlo». El rubio inclinó la cabeza hacia atrás donde el ruidoso carcelero garabateaba en su cuaderno mientras viajaba, sin tener en cuenta el peligro de caer al suelo al esquivar una rama. «Tómatelo con calma. Cruzaremos ese puente si llegamos a él». Minato tiró su respuesta casualmente, pero no estaba tan seguro como sonaba. En realidad, esta fue una pregunta bastante buena. Estaba seguro de que recibiría toneladas de cartas exigentes de todas las naciones elementales cuando terminaran esta misión. Incluso estaba sorprendido de que el Kage dejara que cualquiera de sus shinobi se uniera a ellos con tan poca información que había proporcionado. «Ven, únete a mí para salvar la palabra». ¿Quién respondería a ese tipo de llamada ridícula? Y aquí estaban, una docena de shinobis mezclados de todas las naciones, viajando pacíficamente uno al lado del otro excepto por algunas pequeñas disputas. Pero alivió la tensión entre ellos en lugar de alimentarla. «Entonces, sobre mi papá», Minato miró a su lado y Naruto continuó. «Ya sabes, el Tut que vive en mi sello». «¿Qué dijo?». Minato no pudo evitar sonreír tristemente ante el entusiasmo en el tono de Naruto. ¿Cuánto había deseado saber de sus padres? ¿Qué tan solo se había sentido? ¿Cuánto de eso había sido culpa de Minato? «Está orgulloso de ti, ¿lo sabes?», le dijo Minato. Los ojos de Naruto se abrieron y se detuvo. «¿En realidad?», susurró, su expresión desesperada y angustiada en igual medida. Minato también se detuvo, girándose con una cálida sonrisa como rayos de sol, haciendo todo lo posible por enmascarar su propia tristeza y culpa. ¿Cómo podría no estarlo? El rostro de Naruto se arrugó, olisqueó y se tocó los ojos obstinadamente, sin querer llorar. Al final, contuvo las lágrimas y en su lugar dejó escapar una pequeña risa, iluminando el estado de ánimo anterior. «Papá», dijo Naruto. «¿Qué pasa, Naruto?». Minato se giró lentamente, sus labios también se curvaron hacia arriba. Gracias, la sonrisa de Naruto se hizo aún más grande, de suave a descarada. «Vamos, no podemos charlar aquí todo el día. Tenemos que salvar el mundo, ¿no?». Asintió con la cabeza hacia el horizonte como una invitación a continuar su viaje, pero en realidad no esperó a que Minato lo siguiera. Saltó alto, más alto de lo que realmente era necesario, y Minato tiene que forzar un poco de chakra en sus piernas para alcanzar a su pariente. El Kage miró de reojo a su pariente y su mente volvió a la conversación con Shikaku antes de los exámenes de Chunin. «Tu hermano va a ser un ninja muy importante». Sus pensamientos se demoraron en ese recuerdo por un segundo más antes de descartarlo. Era tan exacto, pero nadie podía saber toda la verdad. Su hijo ya no se convierta en un ninja muy importante, pero no aquí, no ahora.
Minato aterrizó con gracia en medio de un claro, su movimiento seguido por el pequeño equipo a través de la oscuridad de la noche. A su señal, el equipo se movió como un solo hombre, y en cuestión de minutos, el campamento estaba en pie, una pequeña fogata ya chisporroteando juguetonamente en el centro. El shinobi se acomodó a su alrededor, llenando el claro con cálidas charlas, alimentando el pequeño calor que crecía en el prado. Minato miró a su lado, primero a Jiraiya y luego a Naruto, sosteniendo su mirada solo por unos segundos, pero aún teniendo una conversación completa con ese pequeño contacto. El Kage asintió, luego se enderezó y llamó la atención de todos de inmediato. Nos perdimos la sesión informativa detallada antes de la partida. Ahora, voy a compensar esta deficiencia, sostuvo cada una de sus miradas a la luz parpadeante del fuego, luego continuó. El enemigo con el que estamos lidiando es un Uchiha. Tiene la habilidad de hacerse intangible y puede usar la teletransportación. Ya sabemos que teletransporta su cuerpo o sus partes a otra dimensión para volverse intangible. Minato hizo una pausa para inhalar el aire frío de la noche y continuó. El objetivo de esta misión es prevenir la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. Minato regateó por algún tipo de reacción. Cualquier tipo de reacción. Pero solo los ojos entrecerrados y los músculos tensos indicaron que incluso lo escucharon. Finalmente, B soltó un bufido y negó con la cabeza. No te sientas ofendido, pero la Tercera Guerra apenas terminó. ¿Cómo pudiste detener a otro matando a un hombre, mi bruta? Tomará algún tiempo para que las naciones se preparen, y ese será el momento para el ninja que tengan cuidado, no tenemos tiempo. Está apuntando a los Bijous. Quiere su poder y al tomarlos, desequilibrará las naciones, ladró Naruto en silencio y toda la atención se centró en él en un instante. La persona que estamos buscando miró a su padre para tranquilizarlo, pero no vino ninguno. Es Uchiha Madara. Todos los sonidos se apagaron alrededor del pequeño grupo. No se podía escuchar nada, ni siquiera la respiración silenciosa y antinatural de un shinobi. Incluso los grillos se habían quedado en silencio. Un escalofrío pareció caer por el aire. Naruto negó con la cabeza con vehemencia, su chakra cambió, creciendo dentro de él, hasta que alcanzó un cierto nivel y la técnica se activó. Un clon apareció y luego volvió a saltar para transformarse en una persona demasiado familiar. El Uchiha Madara que conocía del futuro estaba en su equipo de batalla carmesí en medio del prado, varias grietas cortando su rostro desinteresado de la manera exacta que recordaba. El pelo largo y rebelde le caía por la espalda y sus ojos brillaban rojos. Este es el verdadero Uchiha Madara. Ahora está muerto, pero él tiene un plan de copia de seguridad. Quiere usar una técnica especial y resucitarse a sí mismo. Por eso, se necesita de él. Naruto hizo un gesto hacia el otro lado, donde otro clon apareció y se transformó de inmediato. Una túnica negra cubría la mayor parte de su cuerpo, pero la vieja máscara naranja de Obito con el patrón de llamas negras se destacaba brutalmente de la oscuridad. Naruto midió su clon de la cabeza a los pies, algo apretando un poco su corazón. Una mezcla de emoción y arrepentimiento. Él es el que estamos buscando. Acaba de llamar a sí mismo Uchiha Madara, pero no es él. Él es la herramienta de Madara. Forjado a seguir su voluntad. Para detener la guerra, tenemos que dejar de él. ¿Y cómo sabrías este tipo de información? ¿Estás seguro de que es correcta? Un shinobi de Suna enderezó su espalda mientras preguntaba. Esta vez Jiraiya resopló su disgusto, apuñalando al joven shinobi con su mirada inmediatamente. Chico, ¿sabes quién soy? Soy el gran Jiraiya. El de Konoha e incluso el más grande maestro de espías del mundo. Los labios de Naruto se curvaron hacia arriba, ya que el informe pronto se convirtió en una pequeña discusión. La fogata casi había desaparecido, pero el calor de los camaradas emitía más calor que una fogata. Viajaron durante días, pero el tiempo se deslizó de las manos de Naruto como agua o arena. Era la misma sensación que había sentido durante la guerra mientras esperaba en Suna a que Madara finalmente hiciera su movimiento. La anticipación y la perplejidad lo estaban matando ahora, al igual que lo habían estado en ese entonces. Los días se sentían como horas, y las horas se sentían como minutos mientras viajaban. Quería alargar la reunión, retrasando el momento tanto como pudiera, esperando hasta el último minuto que aún tendría más tiempo en paz con sus padres y con su pueblo. Pero los momentos pasaron con mayor rapidez durante las últimas semanas en el pueblo. Las horas con su padre durmiendo plácidamente a su lado a la luz naranja de la fogata durante este viaje fueron solo un atisbo en sus recuerdos, las largas horas mientras escuchaba su respiración durante las noches, meros milisegundos que podía recordar. Cuando llegaron a la primera señal del cementerio, inmediatamente aflojaron el paso.
No era una baliza, ni un letrero de carretera, solo algo que sospechosamente se parecía a un viejo árbol viejo, blanco seco por décadas de atormentadores rayos de sol. Pero a simple vista no era un simple árbol muerto, sino la costilla de un animal que alguna vez fue majestuoso. Quizás alguna vez perteneció a una convocatoria gigante o a un bruto extinto de hace mucho, mucho tiempo. ¿Quién sabe? Pero una cosa era segura, eran los últimos restos de una edad marchita que nunca volvería. Con suerte, la antigua línea de tiempo de Naruto compartiría el mismo destino. El rubio se mordió el labio inferior con suficiente fuerza como para hacer que sangre al pasar los primeros huesos. El familiar sabor a hierro abrumaba sus papilas gustativas y chasqueaba la lengua con disgusto con la esperanza de deshacerse del repugnante sabor a través de la acción. Por supuesto, no ayudó en nada. Minato se detuvo de repente, su mano derecha levantada, la otra ya agarraba un kunai, listo para atacar. El Kage se agachó lentamente, con los dedos recorriendo un pequeño sendero casi invisible en el suelo. El ceño fruncido se profundizó en su frente mientras empujaba las yemas de los dedos en el suelo con más fuerza, las uñas se clavaban en la tierra cuando tocaban el suelo, escuchando algo que solo él podía sentir o oír. Naruto se acercó y se agachó hasta que estuvo a la altura de su padre, con el ceño fruncido en un ceño igualmente profundo. Un pequeño destello del chakra de Kurama, no lo suficiente para ser notado, pero lo suficiente para que él alcance su potencial mayormente oculto para sentir a aquellos con intenciones maliciosas. Allí. Una presencia pequeña e inquietantemente familiar. Una sensación resbaladiza en la profundidad de sus entrañas, hasta que finalmente la alcanzó para reconocer por completo la sensación. Similar a la naturaleza, pero completamente diferente. Retorcido. Enfermo, como un árbol podrido. Zetsu, Naruto exhaló el nombre con un leve gruñido. Minato miró a su hijo, su ceño se profundizó, los ojos se agudizaron mientras los recorría por el paisaje. La criatura dejó un rastro débil, casi invisible, que se adentraba más en el laberinto de huesos. Podía recordar claramente que Naruto dijo una vez que no podía ser rastreado durante la guerra. Los clones no dejaron rastro, ni chakra, ni siquiera una huella. Eran hábiles como los mejores shinobi. Podría ser una trampa, o podría ser que con los años Zetsu se volvió más hábil, al igual que Obito. El Kage finalmente tomó su decisión y se enderezó. Estamos siguiendo el rastro. Naruto miró a su padre por un momento antes de aceptar la elección que hizo con un rápido asentimiento, el cuerpo ya volteado hacia la dirección en la que se dirigía el sendero. Entonces vamos a superarlo. Minato asintió en silencio mientras Naruto tomaba la iniciativa. El grupo lo siguió por el camino que lo conducía a través de un túnel de costillas que una vez perteneció a un gigante, su camino estaba envuelto por las sombras proyectadas por la enorme columna. Finalmente llegaron a un desvío, las paredes cubiertas con pequeños cuadrados, tal vez los orificios de entrada de los túneles subterráneos y las cámaras donde se escondía Obito, tal vez simples decoraciones dejadas por una nación inolvidable perdida hace mucho tiempo en los siglos. El camino terminó completamente allí. No se volvió más y más débil hasta que no pudieron seguirlo, sino que simplemente desapareció como si Zetsu se hubiera convertido de repente en uno con la tierra. El Kage se agachó de nuevo, su chakra golpeando el suelo con la esperanza de poder seguir el camino de la criatura que solía entrar al escondite. ¿Y si Obito no está ahí? Jiraiya se unió a su líder esta vez, la voz apenas por encima de un susurro. Naruto dio un paso para unirse a Minato al otro lado, mirando a su antiguo maestro con el ceño fruncido. Tiene que estar aquí. Nagato dijo que se retiraría por un mes, hasta mi nacimiento. Está aquí seguro. Probablemente ya sepa que estamos aquí. Minato no había levantado los dedos del suelo. Todavía estaban tocando firmemente el suelo y con los segundos que pasaban cavando más y más profundamente en él, hasta que uno de sus dedos desapareció por completo bajo la tierra negra. Un movimiento de desesperación, aferrándose a la técnica y empujando cada vez más de su chakra con su cuerpo hacia el suelo con la esperanza de que con más fuerza, sería capaz de encontrar la presencia que buscaba. Sus ojos recorrieron su entorno. No había entradas visibles, ni una puerta, ni una trampilla, ni ningún rastro de un sello o una ilusión a su alrededor. Dejando escapar un gruñido frustrado, el Kage obligó a su corazón palpitante a calmarse, aliviando su respiración hasta que estuvo casi inmóvil para aprovechar otra fuente de poder, esta vez tomándolo prestado de la misma madre naturaleza.
Naruto movió la cabeza hacia su padre tan pronto como el más mínimo indicio de Senjutsu lo recorrió. Un ceño fruncido estaba grabado en la frente de Minato, algo a lo que se había acostumbrado durante la semana pasada. Las líneas anteriormente invisibles de estrés, preocupación y concentración constante se volvieron inconcebibles desde que se reveló la verdadera identidad de Naruto. El rostro de su padre se relajó lentamente, las líneas profundas se suavizaron cuando finalmente alcanzó el equilibrio interior que estaba buscando. Alrededor de sus ojos aparecieron unas marcas rojizas inconfundibles, que gradualmente abrumaron el color natural de su piel. Los segundos pasaron sin un solo movimiento de un dedo, hasta que esos segundos se convirtieron en minutos de quietud. Naruto ansiaba moverse, hacer algo, cualquier cosa, pero se quedó quieto, esperando a que su padre terminara lo que había comenzado. Minato finalmente se estremeció de emoción, sus bocas se curvaron hacia arriba y el modo sabio se tambaleó por un momento antes de estabilizarse. Los encontré, exhaló y Naruto inmediatamente buscó la naturaleza él mismo. A diferencia de Minato, solo le tomó un segundo encontrar su propio equilibrio interior. Concentró el Senjutsu a su alrededor, alcanzando la esencia de los seres que lo rodeaban. La fresca presencia de su padre, la alegre atmósfera que Bei y Jiraiya habían estado emitiendo. El poder inamovible de Kitsuchi. El aura diminuta de los insectos y los animales se desvaneció en el fondo hasta que finalmente encontró un lugar con oscuridad. Completamente cerrado, como si una puerta se cerrara de golpe frente a él con un fuerte golpe cada vez que alcanzaba esa distancia. Si no se hubiera concentrado en encontrar algo irregular, se lo habría perdido. Una barrera que lo bloqueó. Madara era inteligente, tenía que darle crédito por eso al menos. El escondite que había elegido estaba perfectamente oculto a Senjutsu. El primer Hokage era un experto en eso. Debería haber adivinado que el bastardo haría todo lo posible para esconderse de los ojos del Shodai. Ahora solo tenían que averiguar cómo llegar allí. Naruto miró al único usuario de la tierra de Rock, los labios se abrieron repentinamente con una fuerte toma de aire, pero se cerraron casi de inmediato cuando rechazó la idea tan rápido como llegó. Kitsuchi podría manipular la tierra, pero sin saber la ubicación exacta, podría volar todo el túnel subterráneo. Esta vez, se volvió hacia los demás, evaluando sus habilidades una por una y, basándose en el suave alboroto a su lado, su padre estaba haciendo lo mismo. Después de descartar cualquier otra solución, 4 ojos azules pronto volvieron al Shinobi-wa. Minato y Naruto compartieron una mirada rápida y significativa. Lo único que tenían que averiguar era cómo mostrarle la ubicación exacta. Transferir los recuerdos tal vez sea suficiente. ¿Y si volamos todo el lugar? Naruto espetó sin pensar, ganando una fuerte palmada en su corona de parte de Jiraiya por su brillante idea casi de inmediato. Minato negó lentamente con la cabeza después de borrar la pequeña curva en sus labios, y su hijo volvió a ponerse serio. El Kage se mordió el labio inferior constantemente y dejó escapar un pequeño zumbido, sus ojos escudriñaron a Kitsuchi de la cabeza a los pies durante largos segundos hasta que el shinobi se movió inquieto de un pie a otro bajo la mirada de Minato. Dejando escapar un suspiro, habló para aliviar el creciente estrés de Kitsuchi. El problema es que sabemos la ubicación exacta, pero solo mediante la detección. No sabemos cómo llegar allí, y de alguna manera tenemos que llegar a unos 15 metros de roca para llegar a la primera cámara de los túneles subterráneos. O al menos creemos que es el primer lugar abierto allí. Pero solo estamos adivinando. El hombre musculoso arrugó la cara pensativo y se mantuvo en silencio durante algún tiempo, considerando cuidadosamente sus habilidades y posibilidades. Finalmente, abrió la boca para hablar. Si conozco la ubicación al menos aproximadamente, puedo enviar un clon terrestre o con más, puedo intentar cavar un túnel. Minato casi de inmediato negó con la cabeza. Excavar un túnel completo que todos pudieran usar tomaría demasiado tiempo, y Naruto no pudo soportarlo más. Vamos. Solo dale uno de tus kunai al clon y podrás teletransportar a todo el grupo allí. El Kage cerró la boca con un chasquido y después de mirar en silencio a su pariente, finalmente dejó escapar una risita. Buena idea, pero no será necesaria. ¿Ves? Empujó hacia el extremo más alejado del desvío y Naruto pudo captar el último atisbo de una cola cuando un animal se deslizó entre los espesos arbustos. El adolescente entrecerró los ojos y observó cómo las hojas crujían y nunca se quedaban quietas. Un bosquejo. Eso tenía que significar una entrada.
En 5 minutos, se adentraron más y más en los túneles hasta que llegaron a un pasaje. Las rocas gigantes y los escombros sobre el piso contaron una historia sobre una barricada que una vez cerró la entrada del escondite. Pasaron por encima de los restos para avanzar más a través de los túneles oscuros. Cada superficie disponible estaba cubierta con gruesas y antiguas matrices de sellos que, incluso siendo negros, de alguna manera parecían latir brutalmente en la caverna oscura, las sombras bailando y dando volteretas al ritmo del zumbido. Pero al lado de las focas, no había nada que mirar. No estaba abandonado ni arruinado, pero estaba total y completamente vacío. Naruto esperaba sobras de la vieja nación, pero ni siquiera podía ver los restos de una silla de madera podrida o un shuriken oxidado a sus pies. El lugar parecía polvoriento con seguridad, pero al lado de la tenue capa de tierra sobre el piso no había señales de los ocupantes anteriores. El rubio se quedó inmóvil de repente, cuando una pequeña, casi invisible línea delgada atrapó sus ojos en el polvo suave. Suavemente le dio un codazo a su padre en el costado y señaló con el dedo el tenue rastro. Después de un segundo de consideración, Minato asintió y llevó al equipo más adentro del laberinto subterráneo. La próxima vez que tuvieron que detenerse fue para ver por primera vez la civilización. El suelo ahora era cristalino, libre del polvo que había envuelto todo lo demás que habían visto. Llegaron a una habitación más pequeña con una mesa de examen en el medio, los afilados, puntiagudos y angustiosos accesorios de acero inoxidable que lo cubrían gritaban sobre un hospital o, más probablemente, un quirófano. Sin embargo, lo más inquietante eran los innumerables vasos sobre la pared, cada uno de los cuales contenía un ojo Sharingan que flotaba lentamente en un líquido verdoso no identificable. Naruto tragó saliva cuando pasaron junto a ellos, y no pudo evitar la sensación de que más de uno de los ojos se había girado en el líquido para seguir su movimiento a medida que pasaban. Juró que incluso parpadeó y solo su dignidad le impidió saltar al brazo de Minato. Finalmente dejaron la habitación solo para encontrarse en una cámara mucho más grande, y los pies de Naruto permanecieron clavados en un lugar tan pronto como entró. Minato también se quedó inmóvil detrás de él, con los ojos fijos en las manos apretadas de su hijo y su espalda leve pero continuamente temblorosa. Miró por encima del hombro de Naruto, su ceño se profundizó ante la vista. Una entidad humanoide gigante se sentó con las piernas cruzadas en el medio de la cámara, dominando el espacio. Sus extremidades estaban atadas con grilletes, algo colgaba entre sus dientes, similar a un pergamino, y Minato hizo una mueca tan pronto como vio las protuberancias en forma de púas en su espalda. Naruto se encontró cara a cara con su propia pesadilla. Era diferente de lo que recordaba, pero todavía demasiado familiar para lo que a veces perseguía sus sueños. Minato puso una mano gentil en el hombro de su hijo y Naruto se estremeció, demasiado abrumado por sus propios recuerdos, por los gritos de batalla en su propia cabeza que hasta ahora habían reprimido la voz baja de su padre. «Esa cosa es», murmuró Minato, su boca repentinamente seca por el polvo, sus ojos recorriendo la enorme estatua una vez más grande que cualquier cosa que hubiera visto hasta ahora. No pudo terminar su oración. En cambio, se lo tragó. El Geromazo. El recipiente vacío de la bestia de 10 colas, continuó Naruto por él, con los ojos fijos en la venda de los ojos en su rostro. Obligó a sus pies a moverse y finalmente dio un paso vacilante hacia la estatua. Más siguieron al primero, y el pequeño grupo pronto se detuvo frente al gigante. Una cama vacía ocupaba el centro de la cámara gigante, y frente a ellos había un mueble más. Una sola silla, o según su tamaño, un trono real tallado en el tocón de un árbol antiguo. Naruto temía que encontraran el cadáver secándose de Madara sentado en él, pero afortunadamente estaba vacío. Sus ojos viajaron hacia las protuberancias parecidas a ramas, para detectar varios clones blancos de Zetsu colgando inmóviles, algunos completamente desarrollados, otros ni siquiera cerca con su rostro amorfo, ojos, boca, extremidades u otras partes del cuerpo faltantes. No pudo deshacerse de la imagen de una horca con varios cadáveres, balanceándose silenciosamente junto con el viento. Incluso escuchó como el árbol gritaba bajo el peso y crujía cuando una brisa mecía los cuerpos. Naruto fijó su mirada en el clon más cercano y el árbol imaginario tronó de nuevo bajo el peso. Otro crujido resonó en su mente y esta vez Naruto se movió con inquietud. También lo hizo la imagen en su cabeza cuando uno de los cadáveres giraba lentamente con el viento, revelando una cara podrida, los labios arrastrados hacia atrás en un gruñido, exponiendo colmillos amarillos y puntiagudos. De repente, los ojos de la criatura se movieron y Naruto se dio cuenta de que no era el único que escuchaba el crujido.
Llenó toda la cámara cuando los clones despertaron de su letargo. Dio un paso hacia atrás y miró a su lado para ver cómo estaban sus compañeros. Minato también clavó sus ojos en el clon más cercano, una docena de sus kunai ya en sus manos, listos para atravesar la cueva y empalar a cualquier criatura que se atreviera a atacar o incluso mover un dedo. Un clon sin desarrollar se estrelló contra el suelo, pero se desplomó no muy lejos del grupo. Sin las extremidades adecuadas para trabajar, su destino estaba sellado. Un segundo después, como si fuera una señal de inicio, varios otros lo siguieron. Las enredaderas de un blanco anormal se partían continuamente, liberando su carga. El sonido retumbó a través de la cueva mientras hacía eco de un lado a otro, dejando caer cientos de réplicas en diferentes etapas de eclosión. No todos los clones eran inutilizables como el primero. La mayoría se tambaleó sin gracia sobre sus piernas por un segundo antes de enderezarse. En un minuto, cientos de clones de desarrollo variable se enfrentaron a ellos. Está empezando. Prepárate y ten cuidado con Madara. Él también tiene que estar aquí, murmuró Jiraiya y bajó su centro de gravedad para estar mejor. Uno de los clones inclinó la cabeza hacia un lado ante el sonido y dio el primer paso amenazante hacia el sabio. Minato inmediatamente recompensó su intento con un kunai en el medio de su frente. Los clones cobraron vida, despertados de su letargo por la muerte de uno de los suyos. Un solo clon rugió en la espalda, saltando alto en el cielo para atacar al shinobi, pero quedó atrapado en una liberación de viento en el aire. Más siguieron a los dos primeros atacantes, primero con vacilación, luego con más confianza hasta que el pequeño ejército cargó y finalmente los dos grupos se estrellaron juntos. Naruto giró hacia la izquierda para evitar el ataque de un clon, gruñendo y recompensó sus intentos con un Rasengan, sin perder el impulso del turno. Otra criatura blanca saltó hacia él y evitó el impacto fácilmente con un elegante salto. Mirando hacia un lado, vio a su padre mientras empujaba un kunai en el pecho de un clon, su forma se desplomó, pero su lugar fue ocupado casi de inmediato por dos réplicas gruñendo. El suelo se sacudió repentinamente bajo la presión cuando Kitsuchi disparó uno de sus poderosos disparadores de tierra. Varias rocas caen del techo, polvo y pequeños escombros caen sobre todos y luego todo se detiene. Después de un segundo de presagio de quietud, una pequeña grieta atravesó el suelo tembloroso entre los pies inestables de Naruto. Corrió a través de la cámara hasta que alcanzó a un grupo más grande de criaturas blancas y la tierra se abrió debajo de ellos, tragando con avidez los cuerpos falsos en el pozo sin límites. Alguien rugió en la distancia, y Naruto inmediatamente corrió hacia la voz familiar. Fue Jiraiya. No estaba retumbando de dolor, sino de triunfo mientras derribaba a un clon con su puño, arrojando el cuerpo lejos para unirse a una pila que crecía lentamente. Naruto resopló ante la vista. En el primer minuto de la pelea, Jiraiya ya había terminado una docena de clones. Al menos Naruto estaba seguro de que la pequeña colina de los clones desplomados, muertos o inconscientes contenía al menos eso o más. El hombre de cabello blanco gritó una vez más, esta vez de rabia cuando uno de los clones más furtivos pudo ponerse detrás de él. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles contra la ráfaga de cabello fuerte como el hierro que de repente salió disparada hacia él, lanzando su forma contra la pared. Estaba muerto incluso antes de impactar con la roca dura. Un tentáculo gigante salió disparado desde un lado, empujando todo a su paso, ya sea un clon o una estalagmita. El viento aulló en el otro lado cuando un shinobi de la arena soltó uno de sus ataques. Mientras tanto, Naruto no pudo disfrutar del espectáculo, una réplica pegajosa lo tomó por sorpresa en su espalda y un brazo helado se retorció alrededor de su cuello, tratando de estrangularlo. La primera reacción de pánico del rubio fue arañar el brazo, dejando largas marcas sin sangre en la piel pálida, antes de enfriar su cabeza y simplemente deshacerse del obstinado clon. Golpeó el suelo con un gruñido de dolor, pero inmediatamente luchó por levantarse y luchar de nuevo. Después de una patada furiosa de Naruto, finalmente se detuvo. El rubio dejó escapar un suspiro y frunció el ceño mientras se deshacía de otro clon con un puñetazo bien dirigido. Esta vez lucharon con calidad contra cantidad. El ceño se profundizó en el rostro de Naruto. Los clones eran numerosos, pero débiles. Inexperto y subdesarrollado. Una victoria fácil. Demasiado fácil. Naruto saltó hacia la estatua gigante inmóvil, subió por su brazo y se sentó en la parte superior de su cabeza para barrer la escena de la batalla. El número de clones fue disminuyendo lentamente, había más tirados en el suelo que de pie y peleando. Captó destellos del cabello dorado de Minato aquí y allá, y cada vez que brillaba en la cámara medio iluminada, un clon caía al suelo.
Entrecerrando los ojos aún más, Naruto se quedó quieto y buscó la naturaleza que los rodeaba para buscar a aquellos que no se habían mostrado hasta ahora. Se volvió uno con la naturaleza una vez más, la familiar sensación de hormigueo en su piel aumentó hasta que lo abrumó. ¡Ay! Vislumbró algo perturbador, una presencia que entraba y salía de sus sentidos, se fusionaba con la naturaleza y luego se separaba. No interfirió con la pelea, solo se detuvo aquí y allá, observando en silencio la batalla como una sombra, antes de reaparecer en otro lugar. Hizo una pausa, inclinó la cabeza hacia Naruto y se movió una vez más. Se deslizó hacia Naruto, la sensación era similar a la de los que luchaban, pero aún diferente. Más definido, más poderoso, más malicioso y mucho más repugnante. El rubio se giró lentamente para saludar a Zetsu apropiadamente mientras emergía lentamente de la estatua. Un rostro familiar no emparejado se materializó frente a él, creciendo lentamente desde la figura. La mitad de su rostro era más negro que la noche más oscura, la otra mitad blanco, más pálido que la nieve más fresca, dos ojos ámbar iluminaban el rostro terso con un brillo amarillento, resaltando un ceño profundo y preocupado en él. «Causaste demasiados problemas», dijo con voz ronca. «Podría decir lo mismo, Aloe», gruñó Naruto mientras daba un paso amenazante hacia la criatura, levantando la mano, y un Rasengan cobró vida entre sus dedos. «¿Dónde está él?». Zetsu inclinó la cabeza hacia un lado inquisitivamente. «¿Él? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Dónde está Obito?». Naruto gruñó y corrió hacia Zetsu, su técnica rugió mientras mordía el lugar donde hace un segundo estaba su oponente. «¿Obito?». Esto vino desde atrás, y Naruto giró y se lanzó hacia el espacio vacío una vez más. Una risa sorda y burlona llenó el espacio a su alrededor, impulsando la frustración del rubio hacia su límite. Naruto dejó escapar un gruñido animal y una llama de chakra parpadeó en su hombro y se apagó casi instantáneamente, pero fue más que suficiente para cortar la risa por completo. Finalmente, Zetsu emergió frente a Naruto, con el ceño fruncido nuevamente en su rostro mientras observaba al rubio con más cautela esta vez. Sus ojos parpadearon sobre su rostro, luego se posaron detrás de Naruto. «No he escuchado ese nombre en mucho tiempo», dijo otra voz, y Naruto se tensó hasta el punto de ruptura. Con su modo sabio cerca del final, todavía podía sentir otra presencia mientras parpadeaba a la vida detrás de él, saltando a su realidad. Todo se detuvo cuando los últimos restos de chakra salvia fluyeron de él, como arena fina de sus dedos. El Uchiha tarareó detrás del rubio, y Naruto rugió con rabia ciega en respuesta. El chakra dorado cobró vida a su alrededor, tronando a su alrededor como una verdadera vorágine, demoliendo todo a su paso mientras se estrellaba contra Obito. Minato miró por encima de ellos tan pronto como sintió el primer destello del enorme chakra. Segundos después, como una bomba, retumbó por todo el lugar, iluminando la hasta ahora medio iluminada cueva con un tono dorado. Algo golpeó el suelo, rompiendo una larga línea a través de la piedra dura, enviando polvo y escombros hasta que llegó al otro lado de la cueva y se detuvo. Fin del capítulo, gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.